Mi nombre es Eder Salas y el documento que vamos a estudiar es la protección de los derechos humanos en el Estado de Derecho Internacional por Marta Guadalupe Guerrero Verano. Ella aborda la relevancia y protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. Desde la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos han ganado relevancia internacionalmente. Se comienza a discutir su vulneración y protección. Estos elementos actualmente los podemos ver como infaltables o cruciales en cualquier tipo de discurso, pero anteriormente no era así. Es fundamental entender qué son derechos humanos y cómo se diferencian de los derechos fundamentales. Los derechos humanos son aquellos inherentes a todas las personas por el simple hecho de existir, independientemente del lugar o la sociedad. Según Luigi Ferrajoli, son derechos primarios de las personas. Se definen como facultades y libertades esenciales reconocidas y protegidas por el orden jurídico. La diferencia con los derechos fundamentales es que los derechos fundamentales son aquellos derechos que han sido incorporados en instrumentos jurídicos, como constituciones o tratados internacionales, todas las leyes como las conocemos. La protección efectiva de estos derechos, claro que es crucial, y más allá de su conceptualización filosófica, esto garantizará o no el buen desarrollo de la sociedad. Entonces entendemos como los derechos humanos son aquellos universales, intrínsecos, mientras que los derechos fundamentales son los que han sido incorporados en instrumentos jurídicos y pues manejan los países individualmente. Al saber todo esto surgen dos distinciones, universalidad y parcialidad. Es una controversia clave en si los derechos humanos son universales o específicos a cada cultura, ya que cada cultura o país tiene sus leyes y reglas. Aunque algunos valores, como la dignidad humana, parecen universales, su interpretación puede variar. La universalización de los derechos requiere su incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales, para que estos sean garantes de su cumplimiento, o sea, ellos mismos los hagan cumplir y el mismo Estado sea el que se regule en caso tal de no. Pero esto no hace que sean universales y que se puedan identificar violaciones de derechos humanos en algunas regiones, a pesar que las leyes locales no sea así. Por ejemplo, la discriminación laboral basada en género en los países musulmanes. Mundialmente, sabemos que la igualdad no es un tema ya tabú. Los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho al momento de trabajar, pero en los países musulmanes esto no ocurre así, debido a las leyes que desarrolla el Estado, en este caso, leyes religiosas. La clasificación y protección. Clasificar los derechos humanos es bastante complejo, dado que continuamente surgen nuevos derechos. Guerrero Verano propone una clasificación basada en las características intrínsecas de los derechos, considerando su contenido y su reconocimiento individual, social y nacional. Los podemos clasificar como derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Aquí están la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, derecho a la vida e integridad física. Por otro lado, tenemos la segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud. La tercera generación son los derechos como sociedad o personales. Por ejemplo, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente saludable, derecho a la paz. Serían derechos que nos competen a todos para que la sociedad funcione correctamente. Y por último, los derechos de cuarta generación. Estos derechos están relacionados a las nuevas tecnologías y a la información. Y también se comienzan a hablar de los derechos de los pueblos indígenas. Como mecanismo de protección, se resalta la importancia de una efectiva protección de los derechos humanos a nivel internacional y la necesidad de reconocerlos y protegerlos en los ordenamientos jurídicos nacionales. Para hablar de un verdadero Estado de Derecho se necesita una adecuada protección de los derechos fundamentales. Los mecanismos de protección incluyen tratados internacionales, legislaciones nacionales y organismos de derechos humanos. Sin embargo, garantizar su eficacia sigue siendo un desafío. Entonces, como conclusión, nos queda que la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional es un objetivo aún en desarrollo, a pesar de que el tema está en boga y siempre lo escuchamos en noticias o en cualquier discurso.
Se requiere un equilibrio entre la universalidad de los derechos y el respeto a las particularidades culturales. Los mecanismos de protección deben ser fortalecidos para asegurar una verdadera garantía de estos derechos fundamentales. O sea que para que funcione los derechos humanos, tienen que funcionar los derechos fundamentales. Ambos van de la mano, pero no son lo mismo.